¿Alguna vez has sentido el frío gélido de ser un extraño en tu propia sangre, mientras tus hermanos brindan con copas de cristal sobre la tumba de tus padres? Imagina descubrir que la pobreza en la que has vivido durante años fue un plan fríamente calculado por las personas que crecieron contigo, quienes escondieron un testamento millonario solo para verte caer. Pero la vida tiene una forma retorcida de cobrar facturas, y mientras ellos quemaban billetes en lujos vacíos, el destino preparaba una lección que los dejaría mendigando en la puerta del hombre que juraron destruir. Esta es la historia de una traición tan profunda que ni el tiempo pudo sanar, y de cómo el dinero que robaron se convirtió en la soga que terminó por asfixiarlos. Todo comenzó en una mansión que olía a madera antigua y a secretos guardados bajo llave. Los señores del Olmo, don Julián y doña Elena, habían construido un imperio desde la nada, pero cometieron el error de criar a 4 hijos bajo el mismo techo, aunque con corazones drásticamente diferentes. Estaban Ricardo, el mayor y ambicioso; Sofía, elegante y superficial; Mateo, el eterno vividor; y finalmente Julián, hijo, a quien todos llamaban simplemente el menor. A diferencia de sus hermanos, Julián nació con una sensibilidad que los demás confundieron con debilidad. Mientras los otros peleaban por quién heredaría las empresas, Julián pasaba las tardes ayudando a su madre en el jardín o escuchando las historias de esfuerzo de su padre. Esa cercanía despertó un odio silencioso en los otros 3. Lo veían como una amenaza, el favorito que se quedaría con todo por el simple hecho de ser bueno. Cuando la vejez alcanzó a los patriarcas, la casa se llenó de una tensión espesa. Don Julián y doña Elena murieron con apenas meses de diferencia, tomados de la mano, dejando tras de sí una fortuna que podía sostener a 3 generaciones. Pero el día del funeral, el trato hacia Julián cambió de la indiferencia al desprecio absoluto. Ricardo, con la frialdad de un verdugo, se acercó a su hermano menor frente a las cenizas aún calientes de sus padres y le dijo que no había nada para él. Según Ricardo, los padres habían decidido en su lecho de muerte que Julián ya había recibido suficiente apoyo en vida y que la herencia se repartiría solo entre los hijos que supieron manejar los negocios. No hubo abogados presentes para Julián, solo una carpeta con documentos falsificados que él, cegado por el dolor del luto, no tuvo fuerzas para cuestionar. Julián fue expulsado de la casa familiar, con una maleta vieja y unos pocos ahorros. Se mudó a un apartamento minúsculo en las afueras de la ciudad, trabajando en 2 empleos para sobrevivir, mientras veía a través de las redes sociales cómo sus hermanos se daban la gran vida. Ricardo compró propiedades en la costa, Sofía se rodeó de joyas y viajes a Europa, y Mateo malgastaba miles en fiestas y vicios. Para ellos, Julián no existía. Era una mancha en su árbol genealógico que preferían olvidar. Pasaron 5 años de soledad y esfuerzo para Julián. 5 años donde aprendió el valor de cada moneda y la dignidad del sudor, mientras su corazón se endurecía ante la injusticia de su propia sangre. Sin embargo, el castillo de naipes de los hermanos mayores empezó a tambalearse. No sabían administrar, solo sabían gastar. Las empresas de su padre, sin la guía ética de don Julián, empezaron a hundirse bajo el peso de malas decisiones y lujos injustificados. Pero lo que realmente rompió el pacto de silencio fue la conciencia. Sofía, después de una noche de excesos y tras haberlo perdido casi todo en una inversión fraudulenta, se encontró mirando una fotografía de cuando eran niños. La culpa, ese monstruo que duerme en el fondo del alma, despertó con una fuerza aterradora. Una noche de lluvia torrencial, Julián escuchó golpes desesperados en su puerta. Al abrir encontró a Sofía, empapada y temblorosa, con los ojos rojos de tanto llorar. No venía a pedir dinero, al menos no todavía. Venía a confesar. Entre sollozos,
le entregó una caja de metal oxidada que había rescatado de la caja fuerte de Ricardo antes de que el banco la embargara. Nosotros lo hicimos, Julián, confesó ella con la voz quebrada. Papá nunca te dejó fuera. De hecho, tú eras el heredero principal. Él sabía que los demás destruiríamos su legado, así que te dejó el 60% de todo, incluyendo las tierras del norte y las acciones mayoritarias. Ricardo quemó el testamento original, o eso creía, pero yo guardé una copia notariada por si las cosas salían mal. Julián sintió que el mundo se detenía. La pobreza, las noches de hambre, el frío y la humillación no habían sido obra del destino, sino de la mano de sus hermanos. Mientras Sofía hablaba, él abría el documento y leía las palabras de su padre. A mi hijo menor, por ser el único que entendió que la riqueza no está en el bolsillo, sino en el servicio a los demás. La traición era total. Sofía admitió que Ricardo y Mateo ya estaban en la ruina absoluta, que las mansiones habían sido rematadas y que sus deudas superaban lo que les quedaba. Ella misma estaba a punto de ser desalojada. La transformación de Julián no fue de ira explosiva, sino de una calma glacial. Usando los documentos y con la ayuda de un abogado que había sido leal a su padre, recuperó legalmente lo que siempre fue suyo. Pero no lo hizo para salvar a sus hermanos. Lo hizo para proteger el honor de sus padres. Mientras tanto, el declive de los otros tres fue una caída libre hacia el abismo. Sin el flujo constante de dinero robado, Ricardo y Mateo se volvieron el uno contra el otro, acusándose de la miseria que ahora los rodeaba. En menos de un año, pasaron de las suites presidenciales a dormir en moteles de mala muerte y finalmente a la calle. El clímax de esta tragedia familiar ocurrió una mañana de invierno frente a la nueva sede de la fundación que Julián había creado en honor a sus padres. Ricardo, Mateo y Sofía, con ropas raídas y el hambre marcada en los pómulos, estaban parados frente al edificio de cristal. Se enteraron de que su hermano menor ahora era uno de los hombres más influyentes de la ciudad, no por su dinero, sino por su integridad. Con la vergüenza enterrada bajo la desesperación, decidieron abordarlo cuando saliera hacia su auto. Cuando Julián apareció, rodeado de asistentes y seguridad, los tres hermanos corrieron hacia él. Ricardo, el que una vez lo llamó estorbo, cayó de rodillas suplicando por una moneda, por un techo, por una oportunidad de trabajo. Somos tu sangre, Julián. No puedes dejarnos así, gritaba Mateo con lágrimas de cocodrilo. Julián se detuvo y los miró. En sus ojos no había odio, lo cual era mucho peor. Había una indiferencia total, el reconocimiento de que esos seres frente a él eran extraños que compartían su apellido pero no su alma. Julián se acercó a Ricardo y, con una voz que cortaba el aire, le dijo: Tuviste la fortuna de nuestros padres en tus manos y la usaste para alimentar tu ego mientras me veías pasar hambre. No me robaste dinero, me robaste los últimos años de fe en la familia. La herencia que me quitaron me enseñó a construirme solo. La herencia que ustedes malgastaron solo les enseñó a ser parásitos. Julián sacó un sobre de su abrigo. Los hermanos, con los ojos iluminados por la codicia, estiraron las manos. Pero dentro del sobre no había un cheque, sino las direcciones de 3 albergues públicos que él mismo financiaba. Ahí tendrán comida y una cama, como cualquier otro ciudadano en desgracia. No recibirán un centavo más de la sangre de mi padre para sus vicios. Aprendan a ser hombres y mujer desde la nada, tal como me obligaron a hacerlo a mí. Los hermanos se quedaron paralizados mientras el auto de lujo de Julián se alejaba, salpicando el agua sucia de la calle sobre sus harapos. Habían pasado de ser dueños del mundo a ser sombras errantes, condenados a vivir con el recuerdo de la riqueza que tuvieron y la infamia de su traición. Julián, desde el asiento trasero, cerró los ojos y por fin sintió paz. No fue el dinero lo que le dio la victoria, sino el hecho de que,
A pesar de todo lo que le quitaron, nunca pudieron robarle la nobleza que sus padres sembraron en él. La historia de los del Olmo se convirtió en una leyenda urbana en la ciudad, un recordatorio de que la herencia más valiosa no es la que se cuenta en billetes, sino la que se lleva en el carácter, y que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra el camino a casa para poner a cada quien en el lugar que su propio corazón ha cavado. Aquellos que una vez rieron sobre una tumba, ahora lloraban sobre el asfalto, comprendiendo demasiado tarde que el hermano al que despreciaron era el único que realmente podía haberlos salvado de sí mismos.